estoy. Vivo bajo tus alas. Seguro estoy, pues me acompañas. No me dejarás. No, 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 no. No, 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 no. No, no me dejarás. No me dejarás. Hermanos, buenos días. Es un gusto para nosotros tenerles aquí en casa. Les invito a que en este domingo pongamos nuestra mente y nuestro corazón en la palabra de Dios, que el mensaje que está preparado para este día podamos aprenderlo, que la palabra de Dios habla en nuestras vidas y que podamos llevar también la enseñanza de la palabra a otras personas. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes y también les damos la bienvenida a nuestros hermanos que ya están conectados, que en esta mañana se conectaron a tiempo a la transmisión para que juntos podamos alabar el nombre de nuestro Dios. Y vamos a iniciar nuestro culto de adoración con una lectura bíblica en el libro de Colosenses, capítulo 2, del versículo 6, 7 y 8. Esta lectura, si gustan acompañarme, yo la voy a hacer en la nueva versión internacional, en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículos 6, 7 y 8. Y la palabra de nuestro Dios dice: por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó, y llenos de gratitud. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. En versículos más adelante dice, en el 13 y 14, antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendientes por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Y así es, mis hermanos, la palabra de nuestro Dios nos recuerda esta mañana el gran amor que nuestro Dios nos tiene, que nos tuvo y nos tiene todo el tiempo, que entregó su vida por nuestros pecados, entregó su vida en esa cruz y nuestros pecados quedaron ahí y ahora nosotros podemos decir que tenemos vida en Cristo. Y también la palabra de Dios nos recuerda en el versículo 1 de Colosenses 2, en el versículo 6, que ahora que nosotros como hijos de Dios, que ya hemos creído y que ya hemos creído en Cristo Jesús y hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor, debemos vivir ahora en Él, arraigados y edificados y estar llenos de gratitud porque no hay día en el que nosotros no podamos o no veamos bendiciones de parte de nuestro Dios en nuestras vidas. Y la pregunta es cómo vamos a estar edificados, cómo vamos a seguir edificándonos en Dios, pues orando, hablando con nuestro Dios, leyendo y viviendo conforme a su palabra y también sobre todo compartiendo el evangelio a las personas. Y
Aunque todos tenemos también la labor en este mundo de compartir y de llevar el Evangelio, le damos las gracias a nuestro Dios por nuestros hermanos que están llevando su palabra en la colonia Jojocotlán, la Soledad Jojocotlán, en la Guadalupe Sachila y en Juan de la Vía y San Marcos La Sola. Y por eso, hermanos, vamos a hacer una oración por nuestros hermanos que están llevando su palabra, que están compartiendo del Evangelio en estas misiones. En la misión de Juan de la Vía y San Marcos La Pazola está nuestro hermano Felipe junto con su esposa y sus hijos. También en la colonia Soledad Jojocotlán están yendo con nuestro hermano Carlos García y familia, y en la Guadalupe Sachila está yendo nuestro pastor con nuestra hermana Mari y nuestra hermana Carmelita. Entonces vamos a hacer una oración por estas personas porque Dios ha puesto en su corazón el compartir el Evangelio, el llevar la palabra a estos lugares que están lejos de aquí, pero Dios siempre está obrando en la vida de ellos, pone que cualquier circunstancia que se presente, también Dios dé sabiduría a nuestros hermanos, que Dios provea también cada una de las necesidades que ellos tienen o que tienen en las misiones. Vamos a estar orando también por nuestros hermanos que están recibiendo la palabra ya, que pueda haber discernimiento en ellos y que también cualquier necesidad que nuestros hermanos en las misiones, que aunque nosotros no los conozcamos tal vez a todos, pero podemos interceder por ellos por medio de la oración, por sus necesidades que ellos tienen. Y les invito, hermanos, a que se pongan todos de pie para hacer esta oración. Oremos, hermanos. Padre Santo que moras en los cielos, gracias te damos, Padre, por este día, Señor, que nos permites estar aquí reunidos, Señor, para poder alabar tu nombre, Padre. Gracias te damos, Dios, por la vida, Padre, por las bendiciones que derramas en nuestras vidas, Padre Santo, porque no hay día, Señor, en el que no podamos ver tu mano sobre nosotros, Padre Santo. En esta mañana, Padre Santo, te pedimos, Señor, por estas personas, Padre Santo, por nuestros hermanos, Señor, de la iglesia Getsemaní, Padre Santo, que están llevando tu palabra, Padre Santo, que están compartiendo, Señor, de tu evangelio, Padre Santo, a que lleguen a más personas, Padre Santo, que ellos puedan darles, Señor, fuerzas, Padre, fuerza física, Padre Santo, porque sabemos que es también cansado, Padre Santo, pero sabemos, Señor, que en ti ellos pueden descansar, Padre Santo, que tú les das sabiduría también, Padre, para poder hacerlo y dar lo mejor a ti, Padre Santo. Te pedimos, Señor, para que también cubras cualquier necesidad que ellos tengan, Padre, tanto económica, Padre Santo, o alguna necesidad que tengan personalmente, Señor, entre familias, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que tú los guíes, que tú los ayudes, Padre, que quites todo obstáculo, Señor, o cualquier cosa que pueda impedir, Señor, que tu palabra sea compartida, Padre. Te pedimos, Señor, por la familia de nuestro hermano Carlos García, por la familia de nuestro pastor, de nuestra hermana Mari, de nuestra hermana Carmelita, Padre Santo, y también, Padre, por la vida y la familia de nuestro hermano Felipe, Padre Santo. Tú los conoces a cada uno de ellos, Padre. Te pedimos, Señor, que sigas obrando en ellos, Padre, que sigas, Señor, utilizando sus vidas, Padre Santo, para hacer una obra en estas misiones, Padre Santo. Pero también, Señor, te pedimos, Padre, por las personas que están recibiendo tu evangelio, Padre Santo, que abran sus corazones, Padre Santo, que ellos puedan entender tu palabra, Padre, y el mensaje, Padre Santo, que quieres llevarles, Padre. Te pedimos, Señor, que tu evangelio sea compartido con más personas, Padre Santo, y también sabemos, Señor, y confiamos en ti, en que también vas a obrar, Señor, en cada una de las necesidades que tienen estas familias, Padre. Te pedimos, Señor, esto y te damos las gracias, Padre Santo, por todo. En Cristo Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Así puesto de pie, vamos a alabar a nuestro Dios. ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Sienten frío, calor? ¿Están nublados? Gracias a Dios. Y pues vamos a alabar a nuestro Dios, que es hermoso. Son
eso todo lo que podemos ver es poderoso y lo hemos visto. Y también tiene tanto poder y tanto amor y misericordia por nosotros que vino a salvarnos. Y además de eso, Dios no deja en que ya nos salvó. Dios, no sé, yo lo he visto en mi vida y lo he visto con la vida de otros hermanos, pero Dios también nos da un lugar de descanso, nos da un lugar donde podemos descansar, podemos estar en paz, podemos estar tranquilos y estar confiados y tener fe en Dios. A lo mejor nos podemos preocupar, pero tenemos a un Dios que nos respalda. Y te invito a que cantes conmigo este canto. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis
parte se preocupa por nosotros. Pueden tomar su lugar. Qué bonito video, ¿verdad? Gracias a Dios que comenzamos una nueva serie de mensajes. Y ahí está el título, ¿verdad? Ahí está el título. Y la verdad es que es un gusto poder predicar de estos pasajes en Primera de Pedro, porque la idea es que seamos a prueba de fuego. También el canto, este último me gustó mucho, es nuevo para cada uno de los que estamos aquí, me parece, excepto para el grupo de alabanza, de la gran verdad de que el Señor siempre es firme para con nosotros. Su fidelidad de Dios para nosotros, miren, ahí está, siempre. El hecho que nos haya dado vida eterna y salvación y esperanza por medio de Cristo Jesús, y que se hace presente ya esa vida eterna, la hora, pero en el futuro cuando Cristo venga con gran poder, podremos tener con mayor razón la plenitud de esa vida eterna. Qué precioso va a ser, hermanos. Y la verdad que el Señor es fiel a esto. Él no dice, no, siempre ya no, ahí está. Y nosotros, ¿cómo nos vamos a presentar para ese día? Porque hay cosas que vivimos en el diario vivir. Ahí decía presión social, alguien que ataca tu fe, el asunto de la persecución también que puede haber en los pueblos a los cuales compartimos el evangelio, la situación amenazante de la política, el poder que hay en nuestro mundo que atentan contra la fe. Y entonces nosotros o hacemos un acomodo al mundo o nos mantenemos firmes en el Señor. ¿Qué creen que debemos hacer? ¿Mantenernos firmes en el Señor o hacer los acomodos para ajustarnos al mundo? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué creen ustedes? La respuesta obligada es mantenernos firmes y no hacer ningún acomodo al sistema, cualquier sistema que hubiera en nuestro mundo que quiera atentar con nuestra fe. Y vamos a hacer a prueba de fuego. ¿Y cómo podemos ser a prueba de fuego? Pues con la Escritura, con la palabra de Dios, con la dirección que el Señor ya nos ha dado, nos ha dejado su preciosa palabra, que no es para que esté guardadita allá en el librero como un tesoro. Sí es un tesoro, pero es para estudiarla, para aprender, para meditar, para que seamos transformados y podamos estar preparados y ser sabios para vivir este mundo en el cual atentan con nuestra fe. Vamos a hacer a prueba de fuego. Y en la primera carta de Pedro estaremos versando esta serie. Así le he puesto por título a esta serie, pensando allá en un pasaje en Primera de Pedro 1, 6 al 9, que ahorita vamos a revisarlo. Y quiero decirles que Primera de Pedro es una carta que fue escrita con el propósito de estimular la fe a aquellas personas que sufrían persecución, aquellas personas que sufrían el distanciamiento social, es decir, la gente los excluía, les hacía perder sus derechos civiles. En fin, había varias cosas que los hermanos de aquel tiempo sufrían. Entonces el apóstol Pedro lo que hace es, ¿sabes qué? Escribe una carta animando los corazones e instándoles a que pongan su corazón y su vista en la esperanza, porque la esperanza está viva. Así dice también nuestro eslogan, ¿verdad? Esperanza viva, hasta abajo, a prueba de fuego, una esperanza viva. Hay una esperanza, está allá en los cielos, está reservada, es para nosotros. Y tenemos que mantenernos mirando al Señor, porque las cosas no van a ser cada vez mejores. Yo espero que tengan en mente esto. El hecho de que suban al poder algunos políticos, el hecho de que estén pasando algunas cosas buenas,
no significa que, por fin ya vamos a estar mejor. No, la situación es que según la Biblia, las cosas vienen a mayor crisis. La persecución, si se ha estado dando, se va a dar con mayor fuerza en algún momento. Ahorita con todas las reformas respecto a las libertades de expresión y de que tú puedas ser quien tú quieras ser, ese es un tipo de ataque contra la iglesia, contra los pastores, los ministros, los psicólogos, los maestros. Eso es una verdad. ¿Qué vamos a hacer? Mantenernos en la esperanza y en medio de tanta dificultad y pecado, vivir la santidad. Hemos de sufrir como Cristo sufrió. Cristo es el ejemplo de sufrimiento. No tenemos que rechazar el sufrimiento. Tenemos que vivir el sufrimiento. Pero sabemos que no estamos perdiendo, sino que ya ganamos en Cristo Jesús. Y así, de manera general, eso es lo que se trata la primera carta de Pedro. Y vamos a aprender de memoria un pasaje, un poco largo tal vez, pero me parece que es importante. Y vamos a tratar de memorizar. Quiero pedirles a los que están en los grupos de conexión que intenten cada vez que se reúnan memorizar este texto. Leerlo, recordarlo, cada vez que haya una reunión, la que tengan como hermanos en Cristo, recordar y decir, estamos aprendiendo primera de Pedro 1, 6 al 9. Está un poquito largo, pero me parece interesante. ¿Qué les parece si leemos el pasaje? Aquí en pantalla ya nos los pusieron. Vamos a leer y dice el texto de la siguiente manera. Leamos. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, a quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y dice el pasaje, sometida a prueba vuestra fe, que es, así como el oro se prueba con fuego. Si es oro, se mete la lumbre y se mantiene. Si tú eres cristiano y eres el de la fe, venga lo que venga, pase lo que pase, te mantienes firme. Y la idea es de que si estás agarrado del Señor, conectado con el Señor, vendrán cosas, sí las van a venir, tienen que venir, nos vamos a mantener firmes. Estamos en la pandemia, en una etapa menos pesada que el año pasado, ¿verdad? La prueba es de los que estamos aquí, ¿verdad? Aquí estamos, gracias a Dios. ¿Se acabaron todas las pandemias? No sabemos, y yo creo que no. ¿Las guerras ya se acabaron? ¿Qué pasó en esta semana? ¿Sí vieron las noticias? La guerra en el Medio Oriente. ¿Ya se va a resolver y se va a acabar? No, puede haber muchas cosas más todavía. Entonces el punto no es cómo le hago para dejar de sufrir. El punto es qué voy a hacer para que en medio de lo que pase me voy a mantener firme y no va a desvanecer mi fe por el Señor. Y cuando el Señor venga, se ha demostrado que aquí estoy. No fui apartado de la fe, supe en quién creí. Y de esto se trata esta serie, que la palabra del Señor no es muy larga, son pocos versículos que vamos a ver durante todo estos 2 meses más o menos aproximadamente, pero me parece que es temas importantes. No todos los pasajes hablan de prueba de fuego, pero todo lo que se nos demanda hacer tiene el fin de que resistamos, vamos a hacer a prueba de fuego. Cierra tus ojos y vamos a orar para dar inicio a esta serie. En el nombre de Jesús, gracias te doy, Padre Celestial, porque tenemos tu palabra con nosotros, nos las has dejado y en este momento todos aquí en Oaxaca y varias partes de nuestro México y el mundo tenemos la oportunidad de tenerla en casa y no solamente una Biblia, 2, 3 en el celular, en la tablet, en la computadora, y podemos disfrutar
de la palabra tuya para orientación a nuestras vidas, para fortaleza, para ánimo en la fe. Porque si algo es cierto, muchos aquí y allá afuera estamos en ciertas circunstancias que a veces quieren a la fe hacerla menos, quitarla. Pero queremos ser a prueba de fuego. Y pongo en tus manos a cada uno de mis hermanos aquí y en línea, a cada persona que escuche este mensaje, a cada hijo tuyo, para que nos mantengamos firmes, vivamos tu palabra, busquemos la santidad, nos mantengamos esperanzados en esa esperanza que tenemos en ti. Te glorificamos, te exaltamos y nos ponemos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Y bueno, el día de hoy, está un poco alto, el día de hoy vamos a ver una introducción a la carta. Una introducción a la carta de Primera de Pedro. Y algo importante que yo quiero hacer o resaltar es de que, bueno, ahorita se utiliza el término email, ¿verdad? Ya no es común, voy a enviar una carta. A ver, ¿quién fue el último que en esta semana envió una carta con papel y lápiz? En esta semana, una carta. ¿No? ¿Ni los novios? En mis tiempos se mandaban unas cartitas así. Agarraba una hojita y ahí nombre y tal asunto, ¿no? Y ahí pásaselo a... Ya no se utiliza eso, ¿verdad? Un WhatsApp, ¿no? Un Messenger. Bueno, hace un mes alguien mandó una carta escrita con papel y le puso su timbre y creo que los chicos no saben qué es eso, ¿verdad? Ahí investiguenlo. ¿Alguien hace un mes envió una carta? ¿No? Chihuahuas. Ya no es común usar papel y lápiz, pero un email. ¿Quién envió un email en esta semana? Sí. Sí, eso sí, es común enviar emails o recibir emails, que es lo mismo, carta, pero digital, ¿verdad? Y la verdad es que ha sido una manera de comunicar verdades. Y la carta, pero se llama carta o epístola de Pedro, resulta que ese es el objetivo, comunicar verdades, verdades del que está allá arriba, verdades centradas en Jesucristo. ¿Para quiénes? Para nosotros, su iglesia. Desde luego que hace mucho tiempo tuvo alguien en especial a quien fue dirigida esta palabra de Dios, esta carta. Así que es una carta que fue escrito con pluma, en un rollo, porque no había hojas blancas como en nuestro tiempo, no había computadora, máquina de escribir. Chiquillos por ahí, no crean que todo el tiempo hubo celular y tablet. No, eso es nuevecito. Entonces resulta que se escribía en rollos y Pedro escribió ahí en rollo, pues, guiado por el Señor a darnos verdades. Pero una carta o un email siempre tiene un propósito por el cual se envía, ¿sí o no? O nada más escribe porque sí. ¿Qué hago? Pues una carta, ¿no, verdad? No, hay un propósito por lo cual se escribe esa carta. Y hay un mensaje que se redacta, que se escribe. A veces muy estructurado, depende de quién lo escribe. Pero tiene un mensaje la carta. Y tiene un destinatario. A ver, ¿a quién va dirigida la carta? Pero también tiene alguien que lo envía, se llama remitente, ¿no? ¿A quién lo envía? Y siempre para que pueda llegar esa carta al lugar destino, pues escribimos quién lo envía y a quién lo enviamos. Pues así fue con esta carta y vamos a ver entonces algo respecto de esto. Por eso el primer punto que quiero compartirles es remitente y destinatarios. Abran sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 1, del 1 al 2. Vamos a ver esos versículos. La idea es de que veamos toda la carta de Primera de Pedro. Y hoy comenzaremos leyendo Primera de Pedro 1 al 2. ¿Tienen la palabra del Señor ahí en sus manos ya? Abierto el pasaje. Allá en casa también lo tienen que hacer. Abran su Biblia. Ocupen su smartphone, pues, su tableta. Claro, no se distraigan con otros mensajes que puedan llegar ahí de WhatsApp. Cierren esas aplicaciones. Estamos en el tiempo de adorar a nuestro Dios y aprender de su palabra.
Y aquí pues no creo que estén con WhatsApp, ¿verdad? Espero que no. Bueno, leamos la palabra del Señor y dice de la siguiente manera: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitnia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bueno, para empezar, ¿quién nos dice que es el remitente? Pedro. Así de sencillo, ¿verdad? El autor, hablando de la perspectiva humana, a quien le fue dado el mensaje, quien empieza a hablar para que sea redactado, es el apóstol Pedro. ¿Quién es ese apóstol Pedro? Muy sencillo, Jesús tuvo 12 apóstoles, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan aquel que le dijo, Señor, pase lo que pase, no te vamos a traicionar? Y Jesús le dijo, mira, antes que cante el gallo, ¿3 veces? No. Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y así pasó, ¿no? Ese es el Pedro. Ese es el Pedro. Y que se llamaba Simón. Y dice, ahora tú serás Petra. Serás Cefas, piedra, roca. ¿Quién es el primero que se levantó a predicar en Hechos? Pedro, por eso roca. No es porque sea el principal de la iglesia. ¿Quién es el principal de la iglesia? Jesucristo. Así que, aunque Pedro no escribió muchas cartas, porque solamente escribió Primera de Pedro y Segunda de Pedro, es todo. ¿Ya? ¿Quién escribió más? El apóstol Pablo. Pero fue un gran siervo de Dios, Pedro, y podemos ver Hechos un poco su historia. Desde luego, Hechos no narra toda la historia de los apóstoles en el tiempo apostólico, claro que no narra todo, narra lo esencial de lo que quiere mostrar el Espíritu Santo a nosotros, de qué es lo que pasó en la iglesia. Entonces, pero Pedro es alguien importante acá, fue apóstol de Jesús, caminó con Jesús, vio los milagros de Jesús, fue regañado por Jesús, fue animado por Jesús también, fue enseñado por Jesús. Así de que estaba seguro de seguir a Jesús. De hecho, el que corrió bien rápido para buscar a Jesús fue Pedro, ¿sí? Así que este es el Pedro del que estamos hablando. Y entonces él es el remitente. ¿Y quiénes son los destinatarios? Dice, ¿a los qué dice? Expatriados de la dispersión. También les llama a los elegidos. Son expatriados de la dispersión y les llama que son elegidos. Frases importantes. Fueron expatriados y llevados a un lugar llamado Ponto, ¿lo ven? Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, ¿no? Allá en el Asia, ahí estaban. ¿Por qué fueron expatriados? ¿Por qué fueron sacados de su lugar? Por causa del Evangelio de Jesús. ¿Alguno de ustedes alguna vez fue expulsado por causa del Evangelio de Jesús? ¿De su lugar de origen? Alce la mano, quien diga, no, pues es que por seguir a Cristo Jesús, pues me vine de Chiapas y me llegué para Oaxaca. Por causa de Jesús, no por otras cosas. ¿Quién? No, ¿verdad? Pero eso pasaba en ese tiempo y era difícil. Hoy sigue pasando eso en lugares como Medio Oriente, en lugares en mismo México donde la palabra de Dios no es aceptada y nada más escuchar el término cristiano es aberrante para las religiones de aquel lugar, pero sigue pasando. Nosotros no pasamos ese tipo de cosas, pero es importante entender que lo que estaba pasando en la iglesia del primer siglo era una cosa tremenda. Los agarraban, les pegaban, les jalaban los cabellos, los arrastraban, buscaban cartas para sacarlo de las sinagogas, hacían todo lo posible por acabar con la fe de ese hombre que decían que era Jesús y que era su Señor. Tenían que declarar y decir, el emperador de Roma es Señor, no Jesús. Pero los cristianos, ¿qué decían? No, Jesucristo es Señor. Entonces, en ese contexto, al no hacer lo que el emperador, lo que el país gobernante les demandaba,
los llevaron, los sacaron, les hicieron cosas feas y tuvieron que salir huyendo, y otros los expatriaron, no pueden estar aquí, y los llevaron a esas regiones a vivir como extranjeros. Habían sido dispersados, pero son llamados por nuestro Dios elegidos. O sea, en la situación adversa de que, fui corrido de mi casa, fui corrido de mis tierras, dejé ahí cosas y se fueron esparcidos, claro, sí, claro que sí, fueron expatriados, sí, pero hay una verdad que deben saber, ellos son elegidos. Escuchen la palabra del Señor, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos. Esa palabra rica, elegidos. O sea, no son cualquiera, son elegidos. Y elegidos, desde luego, no se trata de que tú sí, tú no, así a como fuera, como quisiera Dios, no, sino que Dios tiene un previo conocimiento. Decimos que Dios es omnisciente, todo lo conoce, todo lo sabe. Él sabe quién ha de creer, cuándo ha de creer, por qué ha de creer y cómo ha de creer. Y sabe exactamente quién, aunque escuche y escuche, no ha de creer porque no quiere creer, porque en su corazón está no creer. Él ya sabe. ¿Tú ya sabes quiénes se van a convertir al evangelio esta semana? ¿Tú ya sabes quiénes? No, Dios ya sabe. Dios ya sabe, el Señor tiene el conocimiento de todo esto. Y dice la palabra del Señor, elegido según la preconocimiento de Dios Padre. En el conocimiento del Padre. Sí, tú que estás sufriendo, que estás ahí alejado de tu tierra, que has sufrido la persecución, que estás en una situación tan difícil en el contexto que vives, está diciendo aquí apóstol Pedro, Dios por medio del apóstol Pedro, ustedes son elegidos. Sí están pasando esto, pero son elegidos. Y la elección de ser parte del Señor, parte de la esperanza, incluye sufrimiento. Y vamos a ver eso en la carta. Incluye, no lo excluye. Es parte del paquete, porque estamos ¿en dónde? En el mundo. Y Satanás está, y Satanás quiere atacar. ¿Quién no quiere que seamos a prueba de fuego? Satanás. ¿Quién no quiere que estemos en la esperanza futura? Digo, ya es presente, pero es futura. ¿Quién? Satanás. Pero en el Señor Jesús, todo aquel que cree en Él es elegido. Fue la manera como Dios ha hecho la elección a todo creyente, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice el pasaje ahí, en santificación del Espíritu Santo, santificados por el Espíritu Santo, ¿qué dice? Para obedecer. Es por medio del Espíritu Santo que se lleva a cabo la santificación, un tema importante también aquí en Primera de Pedro, ser santos. ¿Cómo debemos nosotros mantenernos a prueba de fuego? Santidad. Y nuestro video lo dice. Santidad. ¿Qué es santidad? Apartado para ¿quién? Para Dios. Entonces, cuando uno escucha el evangelio de la salvación y uno pone su corazón, sí, el Señor Jesús, yo valoro eso, y acepta uno al Señor Jesucristo como el Señor y Salvador, es que el Espíritu Santo está viniendo sobre la persona y lo está apartando para ser parte del rebaño del Señor y de las promesas y de la esperanza y del sufrimiento también le incluye. Pero es apartado y para vivir de manera diferente. Tú, chico que me ves acá, joven, adolescente, yo sé, y adultos también, desde luego, allá afuera el mundo se comporta como quiere comportarse, quizás a la moda, a lo moderno, pero nosotros no tenemos que comportarnos a lo moderno, tenemos que comportarnos como hijos de Dios, como santos, porque nuestra meta es la santificación. Nuestro lugar ya está con Cristo Jesús. Si tú has creído en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, tú y yo ya tenemos parte en los cielos. Ya está nuestro lugar ahí. Nadie nos los quita porque el Señor es fiel.
Pero en nuestro diario vivir tenemos que vivir acorde a lo que ya somos en el Señor. Y esto es santificación por medio del Espíritu Santo para obedecer. Y dice la Escritura, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Sí? Rociados con la sangre de Jesucristo. Rociados, ¿qué tiene que ver eso de rociados? Bueno, aquí el apóstol Pedro hace una alusión a una práctica en el Antiguo Testamento, donde pues se hacía un rito en el cual se agarraba pues una vaquilla pues joven, tierna, y era degollada y era quemada. Y de la ceniza que mezclaba, pues se mezclaba con agua. De la ceniza que quedaba se mezclaba con agua y entonces se agarraba un rociador y se hacía así para santificar las cosas, para quitar lo contaminado, para purificar. Era un ritual que se hacía en el Antiguo Testamento. Pero aquí dice el pasaje, pensando en la palabra rociados, acuérdense el animalito, para obedecer y ser rociados, ¿con qué? Con la sangre de Jesucristo. O sea, lo que está diciendo Pedro, resulta que el Espíritu Santo los aparta, el Espíritu Santo los guía a obedecer y el Espíritu Santo los ha limpiado con la sangre de Jesucristo. Todo aquel que ha creído en Jesucristo hemos sido rociados con la sangre de Jesucristo. Es algo que no es literalmente, ¿verdad? Porque nadie, ay, tengo sangre acá, nadie. Pero es una figura para demostrar que somos limpios. Tú eres limpio delante del Señor. ¿Lo crees? Tal vez dirás, híjole, esta semana no fui limpio. Sí, porque seguramente has pecado algo. Pero ¿qué debes hacer cuando pecas? Arrepentirte y pedir perdón y seguir adelante. Es la manera de seguir firme. No significa si pequé, pues es que así ya peco y así soy y ya. No se trata de que así soy. Se trata de que yo tengo que dejar lo que tengo que dejar porque estoy en el Señor. Esos somos los elegidos. Y aquellas personas que habían sido expatriados, que se han llevado fuera, pues resulta que tenían que recordar, sí, el Padre en su conocimiento nos ha elegido. Sí, el Espíritu Santo nos ha apartado, nos ha santificado para obedecer en medio de la situación adversa que estamos viviendo. Sí, el Espíritu Santo es el que nos ha guiado a aceptar el Evangelio para ser blancos, limpios. Tenemos una riqueza, esa es nuestra esperanza. Tenemos algo precioso en medio de la dificultad. ¿Qué tenían que decir los hermanos? Nos agarramos, nos ponemos fuerte. ¿Por qué? Debemos ser a prueba de fuego. Bueno, te van a hablar el término prueba de fuego, pero va a decir Pedro acá. Pero el punto es que tienen que estar firmes. De manera que esos son los destinatarios. ¿Y será que nosotros somos destinatarios todavía, sí o no? Claro que sí, porque la palabra es persevera. La palabra queda vigente para nosotros. Tú eres un elegido del Señor para vivir la santificación. Tú eres limpio por medio del Espíritu Santo. Tú eres elegido en el Señor Jesucristo. Y en medio de toda circunstancia adversa que podamos estar viviendo, no dejar de pensar, sí, hay algo difícil en mi vida, pero estoy en la esperanza. Estoy con el Señor. Así que es pertinente este pasaje para nosotros. No sé qué estés viviendo tú, pero algo ha de ser de repente atribulado en tu vida. En aquel tiempo era persecución, con ello crisis emocional tal vez, miedo, temor, pérdida de gente, un caos. ¿Han visto gente pelear en el momento y agarrarse a patadas y se siente feo, verdad? Imagínense eso. En aquel tiempo. Luego dice el pasaje en el 2, al último, gracia y paz, o sea, multiplicadas.
El remitente al destinatario les da sus saludos. Gracia y paz resulta que es un saludo común en aquel tiempo. La mayoría de las cartas maneja ese conjunto de frases. Y cuando dicen gracia y paz, significa gracia, bienestar, felicidad, y paz tiene que ver con armonía, tranquilidad. Y dice que todo eso le sea multiplicado. Cuando saludas a alguien y le deseas lo mejor, ¿qué le dices tú? Dios te bendiga, le dices, ¿no? Dios te bendiga. Hagan de cuenta que dijeran a la persona, Dios les bendiga muchísimo, pero bastante, que les vaya muy bien, que todo esté bonito en su familia. Así eran entonces los saludos. Y así empieza la carta, identificándose quién es el que escribe, identificando a quiénes escribe y quiénes son esos a los que escribe. Y tercero, el saludo, deseándole lo mejor. ¿Qué es la actitud que cada uno debemos tener un hermano para con el otro? Aunque no escribamos carta, es un bonito deseo para los hermanos, para tu prójimo. Que Dios te bendiga. Sí podemos decir gracia y paz, nosotros no le decimos. Hay unas iglesias que dicen, uno que otro pastor dice shalom, ¿no? Y está bien, siempre y cuando sea un deseo verdadero por el bien del prójimo. Y eso nos hace ver también que no somos envidiosos en el sentido de que yo quiero el bien para mí y quién sabe para el otro. No, te deseo lo mejor, que tengas bonita semana, que el Señor haga prosperar tu trabajo. Son saludos preciosos que podemos tomar. Y entonces aprendemos de capítulo 1 al 2, quiénes son los remitentes y el destinatario. Ahora nos vamos a ir al último capítulo, capítulo 5. Vamos a ver las tapas. De repente a nadie le gustan las tapas cuando compramos un pan que venden allá en las tiendas comerciales, que vienen rebanaditas para hacer sándwich. Porque un tapa de un lado y un tapa de un lado le llaman las suegras, ¿no? Porque nadie las quiere, dice. Pero ese pan como que no se ve bonito. Preferimos los partiditos bonitos, ¿verdad? Pues casi nadie le gustan mucho las tapas. Pero vamos a ver las tapas de Primera de Pedro hoy. Así que vámonos a Primera de Pedro 5, 12 al 14. ¿Están listos? Pues vamos a leer qué dice 5, 12 al 14. Dice la palabra del Señor, lean en su casa también ahí en línea y leamos aquí juntos con su vista. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea de todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Y bueno, aquí menciona un nombre en el versículo número 12, que es un colaborador de Pedro. Dice Silvano. Es su colaborador del apóstol Pedro. De hecho, es quien ha escrito. Es quien ha escrito. Y aquí en el pasaje nos dice que es un hermano fiel en la fe, a quien tengo por hermano fiel. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente. Ay, Pedro, pero son 5 capítulos y el patrón se va a tardar 2 meses, no es breve. ¿No pudo ser más chiquito? Tranquilos, pues es que sí es chiquito. Pero el pasaje de la Biblia, ¿cómo debemos estudiarla? Con calma. Con calma. Viendo frase por frase, disfrutando la palabra del Señor. Pero así es chica en realidad, brevemente, son 5 capítulos, comparando con el Salmos. Si yo les dijera, vamos a tirar una serie de todos los salmos de aquí hasta que terminemos, son 150 salmos. ¿Sí, verdad? 150. Pero algo importante, tenemos el Salmo 119. Y entonces se lo hace como 300 salmos, creo, ¿verdad? Está muy grande. Está chiquito la porción que el apóstol Pedro escribe, pero es muy, muy asertivo en lo que quiere enseñar en cuanto a conducta
en medio de situaciones difíciles. Hay que ser a prueba de fuego. Y Silvano entonces está con él. Está Pedro, está Silvano, y Silvano escribe. Confía Pedro mucho en Silvano. Qué bonito es cuando tú colaboras con personas que tú estimas que son fieles, hermanos constantes, hermanos leales, hermanos que temen al Señor. Eso es algo precioso. Yo lo que les aconsejo cada vez que vayan a servir en algún ministerio, busquen eso. En realidad yo no soy de la idea, como en nuestros tiempos hace, que fuera uno que escribiera de al dedazo. A ver, ¿quién propone que sea en esta ocasión ministerio de, y así, al dedazo, a ver, y quién secunda? Y creo que de repente no es bueno eso. Qué bonito es cuando uno trabaja con la gente que uno puede sentir esa confianza. Y aquí el apóstol Pedro bonito dice, a quien tengo por hermano fiel, y está con él. No es el único que está con Pedro, hay muchas personas más, pero de él ha tenido un acercamiento. También es natural que a veces como hermanos en Cristo, por situación de ministerio, está pegado uno con un hermano más que otro, ¿verdad? Y a veces piensan uno, es que es preferencia. No es preferencia, hermanos. Es que la circunstancia de trabajo así lo permite. No es exclusión de otros hermanos, es que por estrategia, por ministerio, hay que estar más juntos. Pero aquí está el apóstol Pedro con Silvano, entonces su colaborador. Y hay un objetivo de la carta. Dice la palabra del Señor, después de que les ha escrito brevemente, ¿qué dice? Amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Pensemos, ¿qué es amonestar? Amonestar tiene que ver con exhortar, tiene que ver con instarles a que sigan firmes, a que permanezcan en el Señor. No es por allá, es por acá, quédense. Eso es amonestar. Y cuando dice la palabra ahí, testificar, así dice, ¿no? ¿Dónde estoy? Y testificando, tiene que hablar con el propio testimonio de Pedro, pero también tiene que ver con enseñar verdades de lo que ha dicho ya en primera de Pedro, cómo deben de vivir. Porque les dice, sigue el pasaje, esta es, ¿qué cosa? La verdadera gracia de Dios. ¿Dónde dijimos que están los elegidos en ese momento? En la dispersión, en Poncio y todos esos lugares que leímos. Fueron expatriados, pero en medio de esa situación, ¿qué le dice? Esta es la verdadera gracia de Dios. ¿Cómo? ¿Qué no? La verdadera gracia de Dios es todo bonito, todo perfecto, todo excelente, todo... No, no es así. Pedro le está diciendo, es que esto que están viviendo es lo que incluye. Y escuchen otra vez lo que dice el pasaje aquí. Y es que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis. Ahí no explican que está, no, porque ya he explicado antes. Y en los pasajes anteriores vamos a ver que vamos a aprender de la situación que viven y a qué se les amonesta, a qué se les da testimonio, a qué se les testifica, a qué se les enseña. Así que el objetivo de la carta es amonestarles y testificarles que su fe en medio de la situación que viven es la verdadera gracia de Dios. Es lo que Dios permite. No es que Dios esté, ¿dónde andarán esos expatriados? ¿Qué estarán pasando? Y se los llevaron y cuenta me di. No, Dios tiene conocimiento de todo, sabe la situación. Pero tenemos que vivir a pesar de esto. Hay una esperanza, acuérdense. No todo acaba en el ahora. Podemos sentirnos derrotados, incapaces en el ahora, pero en el futuro, en lo que está por venir, es precioso que no se compara con lo que vivimos. Así que eso nos debe alentar a estar en la fe y a vivir en santidad, con los ojos en la esperanza, porque el Señor viene y debemos hacer a prueba de fuego. Tenemos que perseverar. Y bueno, hay 5 temas que podemos ver rápidamente. Lean conmigo aquí en pantalla 5 temas en esta carta que vamos a estar así viendo. Se resumen en 1. Enfatiza que los cristianos pueden esperar el sufrimiento como parte natural de una vida dedicada a Cristo. Híjole, mano, no me digas eso, pastor.
Eso no me contaron. No, pues nadie cuenta al principio eso, pero es una realidad. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? ¿A mí me persiguieron? ¿A ustedes también van a perseguir? También. ¿Y qué dijeron los apóstoles una vez cuando Jesús les dijo, vamos a Jerusalén? Dijo uno de ellos, vayamos pues a morir. O sea, sí lo entendía, sí lo entendía. Es parte del paquete. 2, leamos, dice ahí, continúa exhortando a que lleven vidas justas y santas ante los males que sufren. Esto es importante, vidas justas y santas ante los males que sufren. Es decir, la santidad, la vida justa, no tiene que darse en el marco que cuando todo va bien. Digo, eso será excelente. Cuando va mal. Si te pegan y te quieren hacer lo malo, ¿respondes pegando? Con agresión, no. ¿Cómo responde el cristiano? Con paz. Con una actitud como la de Cristo. 3. No importa, leamos 3, no importa cuánto sufrimiento experimentarán. Pedro asegura a los cristianos de Asia Menor que no merecen esto. Su sufrimiento era parte del servicio a Dios y su reino. ¿Cómo la ven? No importa cuánto sufras, mírelo como parte de tu caminar con Cristo. ¿Qué dijo Pablo? Aquí llevo en su cuerpo las marcas. ¿Sufrió el apóstol Pablo? Sí. Pedro también sufrió, desde luego, pero da testimonio. Todos los apóstoles sufrieron. Nadie de los apóstoles vivió en una gran posición como hoy en día se habla en ciertas iglesias del grado de apóstol. No, yo soy apóstol, sírvame, denme dinero, yo soy acá, no, estoy en una unción especial. Y no era el tipo de apóstoles que había en aquel tiempo, era el apóstol del servicio, el apóstol de que era atribulado. Claro, tampoco significa que vamos a atribular a los que sirven a Dios, no se trata, no es nuestra función atribular a los que sirven, no, tenemos que bendecirlos y ayudarlos, pero la actitud era diferente. Y Pedro es el tipo de persona que les dice que es parte del servicio a Dios sufrir, porque nos identificamos con Cristo y su reino. 4, leamos, dice, a la luz de esto, Pedro los estimula a someterse a los demás por amor al evangelio y en aras de las relaciones interpersonales armoniosas. En medio de una situación donde hay un gobierno opresor, donde hay cosas que atentan contra tu estabilidad emocional o seguridad, y no crees en el gobierno, no crees en el sistema que está dirigiendo, tienes 2 opciones: ser rebelde o con sabiduría someterte. El llamamiento es: sométete. Sabemos de que nos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es la única cláusula que tenemos. Todos los demás, vamos a subir el 30% del IVA. Ni modos. ¿Qué haces? ¿Lo aceptas? ¿O vas a ir a echar piedrazos, a pintar ahí las paredes? ¿Vas a hacer eso? No, es orar, Señor, que haya algo que frustre eso. Todo lo que podemos hacer. No hacer ruidos ahí. Sometimiento. Buscar con la gente que no le gusta tu fe, te critica, te habla, te corta la luz, te rompe los vidrios, yo qué sé lo que pase. ¿Qué haces? Aceptar esa situación, no pagar mal con mal, pedir a Dios sabiduría para que puedas enfrentar la situación y mantenerte en tu fe como un hijo de Dios. Buscar que las relaciones interpersonales estén en paz, tranquilas. 5, y último de los temas que podemos ver en esta carta es que finalmente usó la carta como una oportunidad para hacerles entender la verdad central del Evangelio, que Jesús sufrió, ponía de la cruz para salvarnos de la esclavitud al pecado. Cristo sufrió por nosotros. Vamos a hacerlo nosotros también lo mismo. El camino de la fe, el camino del Señor, no es un camino fácil, pero es el mejor camino. Es la mejor decisión. Es lo mejor que tú puedes hacer. Será duro, pero la fortaleza viene de Dios. Así de que, tal vez atribulados,
tal vez angustiados, pero nunca derrotados, porque en Cristo Jesús ya somos victoriosos y es nuestra esperanza que debemos poner ahí. Ahí está nuestra esperanza. Sí, sufro acá, pero mis ojos están allá, porque si miro aquí mi problema, miro aquí mi situación, ya la regué. Se acaba mi vida. Todo en el Señor. Y en fin, ¿cómo termina la carta? Con saludos de Babilonia y de Marcos. ¿Qué dice el pasaje ahí? La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Fíjense, pensemos en esta parte. Babilonia, la iglesia que está en Babilonia. ¡Ah, Babilonia! El Antiguo Testamento habla de Babilonia. Y aquí se tienen algunas ideas, que sí puede ser la Babilonia, una Babilonia física que había en aquel tiempo, pero en realidad esa Babilonia no tenía mucho sentido en la opresión por el Evangelio, no era una ciudad muy importante, y lo que se cree, les voy a contar lo que se cree, o lo que se piensa que es más asertivo pensar, ¿qué es Babilonia? Es una representación o una metáfora de de la iglesia del presente pensando en el pasado. A ver, ¿cómo se lo explico? Babilonia es el lugar donde fueron a exilio en el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan? Fueron llevados al exilio a Babilonia en el Antiguo Testamento. Entonces Pedro está diciendo así como que metafóricamente, la iglesia que está en Babilonia, o sea que está en la dispersión pues, también, que está en la situación difícil, os saluda, dice. Entonces Babilonia no es más bien, se cree, algo literal, no lo explica, sino algo metafórico. En el Nuevo Testamento, como dije, es como una referencia a ciudad de Roma, una ciudad que es opresión al pueblo cristiano. Babilonia era opresión al pueblo de Israel. Babilonia atacó Israel y tenía opresión para con Israel. Babilonia, Antiguo Testamento. Nuevo Testamento, Babilonia se le dice a Roma, como su apodo de Roma. ¿A quién está atribulando? A los cristianos. Entonces dice, a la iglesia que está en Roma. Pero no dice Roma, dice Babilonia, como metafórico. Y dice que esa iglesia los saluda, les manda sus saludos. Y habla de un hijo que tiene, Marcos. Ah, con razón tenía suegra. No se refiere a que era su hijo natural, es su hijo de la fe. Este Marcos, ¿se acuerdan de este Marcos que una vez anduvo con Bernabé y luego con Pablo y un día hubo como un altercado entre ellos y se apartó Bernabé y Pablo? Y en medio estaba Marcos, pues como que no le echaba ganas a las misiones, como unos hoy en día, ¿no? De que sí voy, pero siempre ya no voy, ¿no? Y ¿sabe qué pasó? Pues resulta que ese Marcos y se cree ese mismo Marcos es el que escribió el Evangelio según San Marcos. Así que Pedro está diciendo, ay, le saludo a la iglesia, a la elegida también. ¿Cómo empezó diciendo? A los elegidos. Les mando esta carta a los elegidos y les saluda a la iglesia elegida. Babilonia, los perseguidos, la iglesia que está en Roma. Y les manda saludos, ¿quién? Marcos, mi hijo. Es natural en las cartas mandar saludos al final. Yo nunca escribí una carta para mandarlo lejos, pero no sé si lo hacían estos ustedes de los hace 25 años cuando mandaban cartas. Yo creo que sí, ¿no? Saludos desde acá, te van a saludar a tu papá, a tu mamá y algo así, ¿no? Supongo que sí. Pero así son los saludos acá. Y termina con un saludo especial. Dice 14, saludaos unos a otros con ósculo de amor. Ah, chihuahuas, qué palabras son esas medias raras, ¿no? Primero, saludaos unos a otros con ósculo de amor, con beso de amor, pues. Pues que era común agarrarse y ya estamos cerca de empezar a hacerlo. Digo, hermanos, saludamos así, ¿verdad? Ya se acostumbraron, ¿verdad? ¿Ya o no? Yo ya me acostumbré a saludar. ¿Cómo estás?
así, ¿no? A mí me costó dejar de saludar así, porque ¿cómo nos saludamos? De brazo, de mano y luego, no. Y uno que otro por ahí, no. Pero con la pandemia, cruz que se vaya el coronavirus y que venga Jesús. Y desde entonces ya así, pero empezamos con el piecito, ¿no? A sudar con el piecito. Luego dije con el codito. Y después ya con la manita así. Ya unos con otros, tengo que ser sincero, ya saludo de mano. No aquí, en los pueblos. Es difícil decirle a la gente, no, así porque puedes contagiarme de coronavirus. No. ¿Y qué haces? El Señor sabe. Gracias a Dios ahí estamos. Y también están ellos en los pueblos. Y de mano, ¿verdad? Pero yo creo que ya nos estamos acercando al punto en el que otra vez, incluso el beso, según como lo considere cada uno. Pero dice, cuando Pedro escribe a los hermanos, les dice, bueno, salúdense mucho, con ósculo de amor, con beso de amor. Cuando habla eso, lo hace en un sentido de que se reciban como familia, que se vean como familia, que ellos se vean como una fortaleza entre ellos mismos, pues, que se tengan en estima. Salúdense, o sea, trátense con ósculo de amor. Y aplica para nosotros también. Debemos crecer en la comunión, en la armonía. Debemos crecer en nuestras relaciones interpersonales, acercarnos más. Si incluye la amistad, ese abrazo, hay que darlo. Bueno, ahorita con sus limitaciones ya sabe, ¿verdad? Si es de beso, pues también. Pero es como un mandamiento. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Y termina la carta casi como empieza respecto a las bendiciones, a los buenos deseos. ¿Qué dice? Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. La paz no puede haber en el corazón, en la vida de la persona, si no está en Jesucristo. Porque ¿quién puede tener paz en medio de la tormenta? Solo el cristiano. Yo he escuchado testimonios ajenos y mi propio testimonio y veo que personas dicen, ¿y cómo le haces para estar tan tranquilo? Porque esta situación es difícil. El Señor. Estamos confiados en Dios. Quien está en Jesucristo puede ser atribulado, puede sufrir cosas parecidas a los que no quieren creer en Cristo Jesús, pero mantenerse un poquito más firme, con más tranquilidad, con más armonía dentro de su ser. Puede sentir en su corazón paz. ¿Qué dijo Jesús? Mi paz os doy, no las doy como el mundo la da. Puede haber en el corazón algo especial, es el interior. Mi exterior puede estar dificultoso, pero puedo estar en medio de eso confiado en el Señor. Eso es una realidad. Ahora imagínense, ¿cómo dijimos que están los expatriados? Pues no están en la situación, ay, de vacaciones acá, qué rico. No, nada. No están expatriados porque fueron a pasear, no. Es una ciudad adversa que están viviendo. Y el apóstol Pedro le dice, paz sea con todos ustedes los que están en Jesucristo. Así sea. Y es la misma bendición para nosotros, o el mismo deseo de Dios para nosotros, que sea lo que tú estés pasando, sufriendo por causa de tu fe, con tal de mantenerte firme en la fe y algo que quiera atentar contra ti, puedes tener paz en el Señor. Agárrate del Señor y Él te va a ayudar. Y así termina Primera de Pedro. Ya nos echamos todo, Pedro, miren, ya nos acabamos, ya resumí con los 5 temas, ya acabamos, no, pero vamos a ver despacio, ¿verdad? Vamos a ver 2, 3, 4, capítulo 1, el 5. Así que, ¿qué vamos a ver? A ver, Noel, ayúdame. Panorama, rápidamente, lo van a ver ahí nada más. Panorama de los temas que veremos. Hermano pastor, no alcanzo a ver. Pues abre tu Biblia. Ahí dicen unos temitas, pues más o menos esa es la dinámica que vamos a seguir, secciones por secciones. Así que dentro de 8 días, ¿qué toca ver? Una esperanza viva. Bueno, la sección de una esperanza viva.
no precisamente se va a llamar una esperanza viva el tema, ¿sí? Y probablemente sean 2 mensajes ahí, no uno, ¿verdad? Pero a lo que voy es de que si quieren ver qué vamos a estar viendo o cómo podemos resumir los temas, pues nomás echen un ojo a los títulos de su Biblia. Que por cierto, recordarles que esos títulos no son originales en los libros cuando se escribieron. No había numeritos que se llaman versículos, ni numerotes que se llaman capítulos. Tampoco había los títulos arriba, no. Eso lo hicieron los traductores. Por eso Reina Valera, NBI, Nueva Traducción Viviente, como que de repente no se parecen los títulos, porque eso lo hace el traductor para que podamos asociar contenidos. Es para eso, ¿sí? Así es de que si ves en tu Biblia está rara, como que no se parece esta, no es que esa sea la satánica y esta sea la mera mera, no, es porque el traductor así lo hizo. Pero es los temas que estaremos viendo, hermanos, y yo quiero animarles a que pues nosotros pues disfrutemos este tiempo, que cuando vengamos con toda la intención de aprender. Imagínense, una esperanza viva tenemos. 2, llamamiento, una vida santa. Está el Señor ahí hablándonos, piedra viva y el pueblo de Dios. ¿Quién es la piedra viva? ¿Quién es el pueblo de Dios? Sumisión a los gobernantes y superiores. Híjole, hermano, ¿cómo estaremos ahorita? ¿Tendremos que vivir eso? Deberes conyugales. ¿Cómo también o qué? También, porque hay una sociedad que te está induciendo a hacer algo. Pero hay que tener deberes conyugales, sufriendo por hacer el bien. ¿Cómo? Sí, pues por el mal. Si tú haces lo malo pues sufres, pues tú verás, ¿verdad? Pero si haces el bien y sufres, pues sigue haciendo el bien. Viviendo el ejemplo de Cristo Jesús. Una vida a muerte para vida. Sufriendo por seguir a Cristo, apacentad la grey de Dios. Al liderazgo. La importancia de que la iglesia se mantenga firme. Y eso veremos. Y concluyo diciendo entonces que el apóstol Pedro en esta carta les va a recordar, o les recordó, mejor dicho, la esperanza viva que tenían y los animó a enfrentar los padecimientos y aún la misma muerte por causa de su fe. Y ellos debían ser a prueba de fuego. Debían evidenciar con sus vidas, desde donde estaban, en la situación que estaban, debían evidenciar quiénes eran, su fe, ser leales y fieles a Jesucristo. La pregunta es, ¿nosotros mostraremos la lealtad y la fidelidad a nuestro Señor Jesucristo mientras estamos en medio de situaciones difíciles? ¿Lo haremos? La idea es que lo hagamos, y la idea de Primera de Pedro es animarnos a esto. Siempre en mente, Cristo Jesús, nuestra esperanza, a quien tenemos que poner nuestra mirada. Así que, hermanos, la invitación desde ya es que seamos en nuestra fe a prueba de fuego, y que estén viendo cada 8 días y ahí en línea, conectándose y no perdiéndose ninguno de estos mensajes que seguramente serán bendición a nuestra vida. ¿Les parece? Está la invitación, hermanos, y que el Señor nos bendiga mucho. Cierren sus ojos y déjenme orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias te doy, Padre, porque sabemos, Señor, que tu palabra siempre nos enseña, nos recuerda, nos fortalece, nos anima, nos capacita para ser sabios, cómo vivir en las circunstancias difíciles en las que muchas veces estaremos atravesando como cristianos en el mundo. Padre Celestial, ayúdanos. Pido bendición por cada uno de mis hermanos aquí reunidos y en línea. Ayúdanos a comprender las Escrituras en Primera de Pedro y que disfrutemos tu palabra, y no la disfrutemos solamente, sino que en nuestro corazón esté el deseo de vivir lo que enseña, y que también en medio de esta lectura podamos entender a los hermanos que están sufriendo y saber orar por ellos y saber ayudarles. Los ponemos en tus manos y te agradezco por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga.
Hermanos, gracias a Dios por su palabra y por el mensaje que hemos recibido en esta tarde. Y le invito a nuestros hermanos diáconos que pasen, por favor, para recoger las ofrendas. Y mientras nuestros hermanos pasan, la palabra de Dios dice en Deuteronomio versículo 16, capítulo 16, versículo 16 y 17. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Deuteronomio 16, 16 y 17. Y hermanos que están viendo esta transmisión, les seguimos recordando que pueden traer sus diezmos y ofrendas aquí en las instalaciones de la iglesia los domingos durante la hora del culto, o también pueden llevarlo a la casa de nuestra hermana Elvira o enviarlo con alguno de nuestros hermanos diáconos. Y vamos a hacer una oración, hermanos. Les invito a que se pongan de pie para orar por estas ofrendas que se han recogido. Oremos, hermanos. Padre Santo, que moras en los cielos, te damos gracias, Señor, por estas ofrendas, Padre Santo, que se han podido recoger. Padre, te damos gracias, Señor, por la bendición que nos das del trabajo, Padre Santo, por las bendiciones, Señor, que también das en nuestras vidas, Padre Santo, por el alimento cada día, Señor. Te pedimos, Padre, que estas ofrendas que se han levantado, Padre Santo, sean de bendición para otras personas, Padre, que podamos ayudar a más personas, Padre Santo, que también lo necesitan, Señor, que sean utilizadas también, Padre, en tu obra. Te damos las gracias, Señor, porque nunca nos ha faltado nada, Padre Santo. Siempre hemos visto, Padre Santo, que tú eres el proveedor de nuestras familias, Padre. Te damos las gracias, Señor, y te pido, Padre, que utilices estas ofrendas en tu obra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y para terminar nuestro culto vamos a hacer una oración. Cierren sus ojos, hermanos, y vamos a orar. Que el Señor les bendiga en esta semana. Padre Celestial, gracias, Señor, porque tenemos un Dios verdadero, un Dios en quien podemos confiar, un Dios que nos ayuda, Señor. Y gracias, Padre, por cada uno de tus hijos que han creído en ti. Te ruego en el nombre de Cristo Jesús que tu bendición siga perseverándose, Señor, y que les ayudes en las situaciones que ahora estén viviendo. Si hay algún hermano enfermo con dificultades, Señor, que en este momento esté pasando situación difícil, que tú seas sobre ellos y les des buenas noticias. Permite sanidad sobre cada uno de mis hermanos enfermos, fortaleza, que los medicamentos funcionen. Si deben ir al doctor, que puedan ir y que pueda ser tratado su situación y ser sanos. Padre bendito, en el nombre de Jesús, da trabajo a quien no lo tiene, Señor. Que tú permitas que donde estén buscando encuentren y que haya siempre ese trabajo a mis hermanos. Bendice a las amas de casa, a los estudiantes, a cada uno en su labor, y que cada uno de nosotros nos acordemos siempre, en todo tiempo, que tú eres con nosotros y por nosotros y en nosotros, Señor. Padre Celestial, edifica nuestras vidas. Ayúdanos en la semana a seguir viéndonos, estudiando tu palabra, orando. La comunión contigo sea cada vez más cercana, la comunión con los hermanos también, y el servir a la gran comisión. Bendícenos, Señor, despídenos de este lugar y que seamos de buen testimonio. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga, que pasen una excelente tarde. Bueno, no tarde, espérense un ratito nada más. Sí, que Dios les bendiga, pasen bonita tarde. Hermanos, los que son de la iglesia, va a haber una sesión de aproximadamente 10 minutos.